Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola a todos, les saluda Sergio Cejas desde Santiago del Estero, Argentina. Junto a mi esposa Marina servimos al Señor en nuestra iglesia local. En el día de hoy meditaremos en la porción del Evangelio de Lucas, capítulos 22, versículos 1 al 20. Quiero animarte a separar este tiempo de estudio de la Biblia en 3 breves etapas. La primera etapa para oír la palabra, la segunda etapa entender la palabra y al final aplicar la palabra de Dios. Vamos justamente a seguir estos pasos sobre este pasaje de Lucas. Bueno, leamos juntos el pasaje, oír la palabra. Lucas 22, el complot para matar a Jesús. Estaba cerca, dice el versículo 1, la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. El versículo 7 dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Versículo 14 dice, cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hermosa porción de la palabra de Dios en Lucas capítulo 22. Ya hemos oído la palabra, ahora busquemos entender la palabra. En el versículo 1 nos sitúa en el tiempo y el espacio de esta historia y esta parte final de la vida de Jesús en este mundo. Dice el versículo 1 que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Y es que estas dos fiestas se celebraban una seguida de la otra y prácticamente al mismo tiempo. Durante este tiempo de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura, los judíos conmemoraban su liberación de la esclavitud de Egipto. También se acordaban de la salida apresurada que habían tenido los israelitas de Egipto, cuando ni siquiera tuvieron el tiempo para dejar que el pan leudara y tuvieron que hornearlo sin levadura. De ahí el nombre, los panes sin levadura. Con el tiempo, toda esta semana de fiesta se llegó a llamar como una sola cosa la Pascua. Por eso el versículo 1 dice así, por la cercanía de ambas fiestas. Ahora, este tiempo de fiestas era sumamente importante para los judíos y para todo el pueblo de Dios, porque era una ocasión especial para recordar lo que Dios había hecho por ellos y acercarse a Jerusalén con un corazón agradecido y sobre todo para adorar a Dios. Sin embargo, qué contraste, porque vemos en el versículo 2, el versículo 3, 4, 5 y 6, vemos que los líderes religiosos del pueblo, es decir, los principales sacerdotes, los escribas y demás líderes del pueblo, quienes tendrían que dar el ejemplo, quienes tenían que mostrar esa adoración, ese agradecimiento a Dios, en realidad no tenían otra cosa en mente que buscar la manera de librarse de Jesús y de sus discípulos.
El versículo 2 me impacta porque muestra el odio que le tenían a Jesús. Dice que buscaban cómo matarle. Y lo único que los detenía no era su conciencia, no era saber que era algo malo, que era pecado, sino que lo único que los detenía en su odio y en su intención de matar era el temor al pueblo, el temor al rechazo del pueblo, porque todavía Jesús era popular. Judas también, que era uno de sus discípulos y más cercanos seguidores de Jesús, era de los 12, también nos muestra un ejemplo de aquellas personas que pueden estar cerca de Jesús, pero al mismo tiempo en su corazón tan lejos de Él. Pensemos en Jesús y pensemos en Judas. Él estaba cerca de Jesús, él escuchó sus enseñanzas, él vio sus milagros, él miró su ejemplo, él disfrutó de las bendiciones y aún así nos muestra que existe una posibilidad de aún estando cerca en cuerpo, por así decirlo, del Señor Jesús, tener un corazón frío, desorientado, lleno de pecado, ambición, y convirtiéndote en un instrumento del enemigo. Judas terminó siendo un falso discípulo, un falso seguidor de Jesús, y esta hipocresía con la que él vivía lo llevó lamentablemente a terminar con su vida de una manera trágica y muy triste. Bueno, en los versículos 7 al 13, la escena cambia rápidamente porque nos muestra a Pedro y a Juan siguiendo las instrucciones de Jesús de una manera muy cuidadosa. Ellos prestaron atención a todas las indicaciones de Jesús y a pesar de que podía quizás sonar extraño cada indicación, la siguieron al pie de la letra. Este pasaje nos revela también que nada escapa de la soberanía, el control, el dominio y el conocimiento de Dios. Quizás alguien al leer esta historia podrá pensar, aquí Judas traicionó a Jesús y junto con los enemigos de Jesús tramaron un plan para atrapar a Jesús y sorprenderlo a escondidas. Cuando leemos acerca del encarcelamiento de Jesús o cómo lo atraparon, alguien puede llegar a decir así, que lo atraparon a Jesús, que lo tomaron por sorpresa, pero nada de esto sucedió o tomó por sorpresa a Jesús. Él en realidad estaba sumiso a su Padre Celestial y en constante guía del Espíritu Santo. Y él ya tenía un aposento alto preparado y dispuesto para cumplir con la celebración de la Pascua y pasar sus últimas horas con los suyos, porque nada toma por sorpresa a Dios. Todo está en su control. Ahora los versículos 14 al 20 nos muestran la celebración de la última cena, cómo Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, pero también algo que tiene un gran significado para nosotros los creyentes hoy en día, que es la institución de la Cena del Señor. Jesús les explica a los discípulos que esta sería su última Pascua con ellos, antes del cumplimiento de todas las cosas y de su muerte y resurrección. Y a partir de esa noche, ellos ya no necesitarían conmemorar la Pascua, sino más bien ellos debían conmemorar el sacrificio que Jesús haría con ellos en la cruz. Y el pan simbolizaría el cuerpo entregado y el vino simbolizaría la sangre derramada para el perdón de pecados. Jesús nos muestra así un ejemplo de perseverancia, de entrega total al Padre y a los suyos. Bueno, finalmente vamos a tratar de aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Creo que esta historia de la última cena y de este complot para atrapar a Jesús nos demuestra cómo nuestras vidas pueden convertirse en instrumentos para el pecado o en instrumentos para la gloria de Dios. Porque tenemos el contraste entre Judas, los principales sacerdotes, los líderes religiosos, cómo ellos fueron llevados por sus pasiones descontroladas, su ambición de poder, de dinero, celos, ira, y se convirtieron en instrumentos para el pecado, usado incluso Judas por el mismo Satanás. Sin embargo, vemos el contraste con Pedro y Juan, quienes obedecieron a Jesús y siguieron sus instrucciones con cuidado, preparando la Pascua y siendo instrumentos para la gloria de Dios. Quiero llevarte a meditar en esta pregunta en este día. ¿Estamos siendo instrumentos para el mal o estamos siendo instrumentos para la gloria de Dios? Te animo a seguir el ejemplo de Jesús, el perfecto ejemplo de ser un instrumento útil y sumiso en las manos de su Padre Celestial, quien se entregó a sí mismo, incluso para cumplir con ese objetivo y con ese propósito eterno. Segunda Timoteo 2 nos dice en el versículo
21 y versículos 22 del capítulo 2 dice que si alguno se limpia de esas cosas, va a ser un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Romanos 6:13 dice así que tampoco presentemos nuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que nos presentemos a nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Te animo a meditar en este pasaje y pensar y responder en tu corazón, ¿estoy siendo un instrumento para el mal o estoy siendo un instrumento para la gloria de Dios? Hasta aquí la meditación, que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.